Vamos a hacer una pequeña aplicación para probar los threads, ¿ok? Montamos un proyecto. ¡Uey! El Sexto, no ha estado mal esto. De Java. ¿Y esto qué es? PR06, subrayado, ¿qué? ¿Concurrencia? Oye, voy ligerito, que como sois ya mayores me lo hacéis sin problema. Montamos un nuevo package. Como vamos a hacer varios ejemplos, si os parece bien, usamos packages diferentes para no mezclar el código. Con .javiermoreno, .concurrencia, .simple. ¿Qué os parece simple? ¿Ha sido eso un critter? Nada. Sí, además yo creo que tengo el mío encendido también. ¿Veis cómo se llama? Concurrencia simple, le he puesto al package. Y dentro del package simple, botón derecho y nueva clase. ¿Y qué os parece si ponemos la clase reloj? La clase reloj va a ser una tarea, un objeto de tipo runnable, con la tarea de mostrar la hora. Y después esperar un poco, esperar un momento. ¿Qué tengo mal aquí? ¿Qué está mal? Ah, perfectísimo. Está en java.lang, así que no hay problema. Sigue estando en rojo porque no implementamos el método que habíamos visto. ¿Cómo se llamaba ese método? Run, ¿verdad? Control espacio, enter, yeah. Javi, ¿y el constructor? El constructor no me va a hacer falta, que me cree uno por defecto. Las clases de tipo runnable, si son tan sencillas como esta, a veces no les pones constructor y dejas que él te genere uno. ¿Qué os parece? No, si no piquéis durante 15 segundos y luego os digo, ya podemos sincronizar. Muy sencillo esto, es muy triste. Un sistema prelined. Y aquí le enchufo. ¿Cómo puedo ponerle la hora? New java.util.date. ¿Vale? Y este toString le sacará la hora. ¿Sí? Algo así. Mira, de momento lo vamos a dejar de esta manera. Gracias por importarme de los dos que hay el que no. Pero que está muy bien, muy inteligente Eclipse. No, que he dicho que hoy no rajaba, que es el último día. Lo que os decía. Si esto lo hago una vez, es poco emocionante. Esto va a durar hasta poco. Pero si lo repito unas cuantas veces, esto va a durar un poco más. Que aproximadamente ¿cuánto tarda Java en hacer un bucle de 10 sentencias print? Aproximadamente 0, ¿verdad? Así que para que sea un poco más emocionante esto, ¿os importa que le demos aquí a una pausa? Le decimos espera, un momentito. Mirad, el método espera en el fondo es parar la ejecución de instrucciones, ¿verdad? ¿Y qué clase tenemos que modeliza la ejecución de instrucciones en Java? Thread, exacto. Así que la clase thread tiene un método. Bueno, que es estático y por lo tanto lo puede invocar utilizando el nombre de la clase como una referencia, thread.sleep, al que le pasas una serie de milisegundos y te hace una pausa de como mínimo esos milisegundos. Atentos que es como mínimo esos milisegundos. No suele alargarse mucho más, pero no es una garantía. No compila. Esto es porque potencialmente alguien podría decirle a esta hebra de ejecución que espabile y que se deje de dormir. Te podrían interrumpir la siesta. Si se produce, se va a lanzar una interrupted exception. No se os van a generar interrupted exceptions. Esta es la explicación corta. La explicación larga la damos luego si queréis, ¿vale? Pero como es una excepción que no es runtime exception, nos obliga a gestionarla. ¿Y qué os parece si nuestra gestión es? Vale, ok. Si se produce... Dime. ¿Hubiera otro hilo? El otro seguiría perfectamente, ¿sí? Entonces... Si el hilo que actualmente está ejecutando estas sentencias
Ese hilo es el que separa. ¿Y cómo asocia cuando hacemos .sleep Al hilo actual. al hilo actual? Porque la instrucción es párate, y si es el hilo actual el que ejecuta esa instrucción, es el hilo actual el que se para. ¿Vale? Es implícito. Por eso está en la clase thread, en lugar de en una instancia. Podría estar en una instancia. Y, de hecho, si queréis, mira, os lo enseño ahora, porque no es difícil, lo iba a dejar para después, pero no merece mucho la pena. De hecho, es muy fácil conocer la instancia de tipo thread que está ejecutando estas instrucciones. Acordaros que esto es en realidad un juego, que no es el thread quien realmente las ejecuta. Es un reflejo de ese mecanismo de la máquina virtual. Pero bueno, a nivel lógico es súper sencillo hacer esto. ¿Veis esta operación? Current thread. Es una operación estática, te devuelve el thread actual. Y es el objeto que representa el mecanismo que está ejecutando estas instrucciones que estás viendo. Podríamos haber hecho esto, pero es poco elegante. Es más elegante utilizar el nombre de la clase, porque sleep es un método estático. Al fin y al cabo, si es el objeto apuntado por este thread es quien está ejecutando estas instrucciones, y esta instrucción es páusate durante medio segundo como mínimo, es ese thread el que se te va a parar. Es una decisión de diseño que se tomó. Mirad, ya que tenemos esto, ya que tenemos el thread actual, ¿queda claro qué modeliza el objeto apuntado por esta referencia? La maquinita de ejecutar instrucciones que estamos usando para ejecutar esta propia rutina, ¿se entiende? Bueno, mirad, si os apetece podéis hacer esto. Thread actual get id más un tabulador más el nombre. ¿Veis? Cuando tienes el objeto que está ejecutándose actualmente, le puedes decir que te muestre su identificador y su nombre. No esperéis que la máquina virtual dé nombres especialmente sexys, a menos que los explicitéis. Luego os enseño a explicitar los nombres. Estamos más o menos, ¿os da tiempo de sincronizar un poco? El código sería algo así, quedaría algo así. El catch, sí, perdonad. El catch, si queréis informar de que ha habido un error. Error en sleep. Sí, mira, esto es horrible, pero es habitual. ¿Sabes los mensajes de error de Java que tienes por defecto si nadie hace catch? Te saca, oye, tuviste un error en esta rutina que fue invocada por esta otra que fue el qué rutina invocó a qué rutina. A eso se le llama el call stack. Y el hecho de apuntarte toda la serie de rutinas que hay en el call stack se llama tracear el call stack. Si acortichas te queda stack trace. Print stack trace es muéstrame toda la serie de operaciones que se ejecutaron hasta llegar a la que ha producido el error. Que es esos mensajes enormes y absurdos y que dan pánico que os salen cuando hay un error en Java. En general, si a poco que tengamos cuidado, no vais a tener interrupted exceptions. Y es bastante triste que tengamos que ir por aquí gestionándolas continuamente.
¿Sí? Más o menos. ¿Hacemos un pequeño programita para probar este reloj? Muy sencillo. Nos vamos al package, botón derecho new, class. ¿Y qué hacemos? ¿Un reloj test o algo así? Reloj test. O reloj main. O demo reloj, como lo queráis llamar. Es el último día, vuestro aire. Aprovecho para comentar que es el último día. Hay permiso de mojito, evidentemente. Descanso. Si llevo esto, ¿qué constructor estoy ejecutando? ¿Cómo se llama el constructor que estoy ejecutando? Exacto, el constructor por defecto, que no tiene parámetros, que es distinto de explicitar tú un constructor que no tenga parámetros. ¿Alguno me podríais decir si esto compila? No os lo perdáis. ¡Ojo! ¿Esto compila? Porque un objeto está descrito en ¿qué? Exacto. Un objeto está formado por todos sus niveles de los diagramas de su diagrama de herencia, por todos los tipos de su diagrama de herencia. Y puedes tener una superclase e implementar tantas interfaces como quieras. Tú eres, por decirlo así, relojes tan runnable como object. Sus supertipos es object por la parte de clase, de superclase, y runnable por su interficie que implementa. ¿Vale? Muy bien. Dejo la referencia así para explicitar que queremos usar el reloj como runnable. ¿Me permitís que haga el tonto un momentito? Bueno, lo hago habitualmente, así que no va de esto. Si hacemos esto es legal, ¿verdad? No hay ningún problema. Dejadme también que ponga un par de chivatos. Como estos, para ver cómo arrancamos y terminamos la aplicación, el main. Si le dais un para adelante, ¿qué es lo que sucede? Está printando, sí, pero ¿alguien me puede decir qué thread es el que está mostrándolo? ¿Qué thread está llevando a cabo el trabajo? ¡Ay! Mira el nombre del thread, está en la segunda columna. No hemos creado ninguna hebra de ejecución nueva. Es decir, es como si se invocases a cualquier operación normal y corriente. Es solo una rutina run, ¿se entiende? ¿Y quién llamó a la rutina run? El mismo chiquito que llamó a esta sentencia o a esta sentencia o a esta. El thread que ejecuta la operación main y que es el que hemos estado utilizando a lo largo de todo el curso hasta ahora. ¿Entendemos que no hemos creado ninguna hebra paralela? Solo hemos montado esta y ya está. Si queremos crear una hebra paralela podéis hacer esto. Ahí está. Necesitamos un objeto de tipo thread. Thread 1 es igual a new thread. Le pasas qué objeto runnable quieres que se ejecute en paralelo, su método run. Y si quieres un nombre, esto lo que hemos hecho es invocar a un método normal y corriente. ya está. Sí, y no tiene que ver que sea runnable ni nada. Es un método exactamente normal y corriente. Nos iba parando el hilo principal. Ahí está, el del main. Perfecto. Eso es. Muy bien.
ahora acabáis de crear un objeto de tipo thread que tiene la capacidad de ejecutar el método run del runable que le habéis pasado como parámetro del primer reloj en paralelo al thread que está ejecutando esta sentencia de aquí. Repito la frase, no es difícil, no es difícil, solo que es larga. Tú tienes un objeto apuntado por thread 1 que tiene la capacidad de generar una hebra de ejecución nueva paralela a la hebra que está lanzando esta sentencia, y esta, y dentro de esa nueva hebra lo que va a ejecutar es del objeto apuntado por el parámetro que le indicamos su método run, con lo que el método run va a ir en paralelo a esta instrucción que veis aquí. La hebra principal continuará, por ejemplo, aquí, y la otra hebra, la que acabamos de generar, continuará ejecutará el método run de este objeto, del objeto apuntado por esta variable. Para que esto suceda, tenéis que cogeros el thread 1 y ¿qué habíamos quedado que invocábamos? Muy bien. Si ejecutáis el método run, luego hablamos de ese método run. Esto ahora es mucho más interesante. Lo hacemos luego, pero no me lo adelantes, que quitamos la sorpresa. Si hacéis eso, tiene que estar muy, muy, muy justificado. Luego hablamos por qué. ¡Hey! ¿Cómo se llama el thread que vemos que se está ejecutando aquí? R1, exactamente, con un numerito 9. Oye, buenas. Soy el 9, vale, gracias. Pero ¿cuál es la parte más interesante de todo este ejemplo? ¿Por qué el fin sale tan pronto? ¿Por qué el fin no sale como antes? Ha seguido el hilo principal. Exactamente. ¿Vemos la idea? Se ejecuta inicio. Entre inicio y fin se crea el nuevo thread y se le hace el start, que cada medio segundo hace un print. Pero en paralelo a ese thread se continúa ejecutando la siguiente sentencia del main, la de la línea 14. El thread original, el thread del main que hemos visto antes, ejecuta system.println fin y nos sale aquí. Después sale del main que habíamos visto, y esto, fijaros de mí, termina ese thread. El otro thread, el R1, continúa ejecutándose su bucle hasta que al final termina el método run del bucle, con lo que finaliza el thread R1. Hey, ¿cuándo acaba la máquina virtual? ¿Cuándo termina la máquina virtual? ¿Cuándo se termina una máquina virtual? Cuando todos sus threads han terminado. ¿Y cómo termina un thread? Cuando sales del método run, ¿vale? Cuando termina el main se llama desde el método run de un thread inicial. Sales del main, sales de ese run, se acaba la máquina virtual. Aquí, ¿por qué no se había terminado después del fin? Porque tenía otro thread ejecutándose. ¡Ey! El problema entonces que el original finalice y otro siga. Continúas. A menos que tú le hayas dicho esto. Al menos que tú le hayas dicho, oye, thread1.setDemon true. Si tú un thread lo marcas como un daemon, ese thread no va a contar de cara a parar la máquina virtual. Si ejecutáis ahora veréis inicio-fin. Quizás con suerte una primera ejecución, no creo. No le dará tiempo. En cuanto termina el thread que no es daemon, que es el thread en este caso que está ejecutando el main, en cuanto termina ese thread la máquina virtual se para. No le va a dar ni tiempo de decir esta boca es mía al reloj. ¿Se entiende lo que hace setDemon? Cuando acaben los que no son demons, ¿vale? No tiene más historia. ¿Para qué sirven los demons? Para cosas de infraestructura que solo tienen sentido mientras el programa está ejecutándose. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis un demon que está chequeando un determinado recurso. Cada 2 segundos mira a ver si hay un fichero para copiarlo a otro lado, ¿vale? Pero es algo que es secundario en tu aplicación, que si la aplicación está procesando ficheros, perfecto, si no, no tiene utilidad. Pues ese thread que está chequeando el fichero lo podréis marcar como daemon
y ya no os preocupáis por él. Cuando el resto de threads de la aplicación terminen, ese thread también desaparece porque se apaga la máquina virtual. Otro, acordaros siempre que un system exit a tiempo vale más que 1000 veces sonrojado. Si ponéis system exit 0, adiós a todos los threads, ¿eh? ¿Vale? Se acabó la máquina virtual. Muy bien. No puedes matar Esa es muy buena pregunta y dejádmela para dentro de 5 minutos. Si no la contesto, recuérdamela, ¿vale? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué más os iba a comentar? ¿Y si hago esto? Otro reloj. Evidentemente podrían compartir reloj estos dos threads, pero no entro en eso ahora. Y hago esto. ¿Qué estoy haciendo? Ojo, vuelve otra vez. Espera, que le doy un play. Pero, fijaros en algo curioso. No, entended esto, interiorizar esto no es fácil, ¿eh? Pero, para empezar, R1 lo tenemos aquí claro, ¿verdad? ¿Quién ha ejecutado el reloj 1? El thread R1. Y ya está. ¡Ey! ¿Quién ha ejecutado esta otra línea del reloj 2? El thread del main. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿A quién le he ejecutado el método run? Al thread, ¿verdad? No al runable. Le he ejecutado el método run al thread. No he ejecutado el start. ¿Revisáis esto? Mirad el código. ¿Veis que no hay un thread2.start? ¿Veis que es thread2.run? Y al hacer el run ¿de quién? Del thread. Javi, ¿thread tiene un método run? Sí, lo tiene. Y el método run de thread, ¿qué es lo que invoca? No, el main es el nombre del thread que estaba ejecutando esa sentencia. Pero el método run de thread 2, ¿a quién ha invocado? ¿A la rutina run de quién? Ahí está. Volver a darle vueltas a esto porque es importante para un pequeño detalle que puede llegar a ser lioso. Tú has ejecutado un método run que hasta ahora ni habíamos visto de un objeto de clase thread. Y ese objeto, este método run, ha ejecutado a su vez el método run de la clase reloj. ¿Dónde le hemos indicado a este thread que su relación con el reloj? Aquí en el constructor, ¿no? Le habéis dicho, apúntate en un atributo cuál es tu objeto runable. ¿Lo habéis visto? Y ¿qué me podéis decir que hace el run de la clase thread? Vete al objeto que te he pasado como parámetro y ejecuta su método run. ¿Se entiende esto? Se lo he pasado así, tal cual. Ahí está, no inicia otra hebra de ejecución. Por eso el output, el output, ¿quién te dice que está ejecutando? El main. ¿Y dónde sale el fin? Después de todo. ¿Por qué? Porque lo que habéis hecho es empezar a ejecutar la hebra main. Hasta aquí. Habéis llegado aquí y esto sigue siendo la hebra main. Habéis generado una hebra llamada R1. Y ahora tenéis la hebra main y la hebra R1. La hebra R1 ha empezado a hacer prints como loca de la hora. ¿Os acordáis? Poniendo hola soy R1, hola soy R1. La hebra main ha seguido ejecutando esto y crea una hebra que no arranca, no hacemos el start, ¿lo veis? Sino que ejecutamos un método run de la hebra. Pero ¿quién ejecuta esta instrucción? ¿Qué hebra ejecuta esta instrucción? El main, exactamente. Con lo que tienes que esperar a que esta sentencia termine, haciendo las pausas de medio segundo que hace esta operación. Porque este run que tenéis aquí, a su vez, invoca el run de reloj 2.
¿Lo veis? Así que ahora ya os cuento la verdad. Cuando haces un start, estad por mí un segundo solo. Cuando haces un start, no ejecutas este método run el método run de reloj 1 directamente. El start crea la hebra y ejecuta el método run del propio thread. ¿Se entiende esto? Del propio thread, del propio objeto de clase thread. Que... ¡ahí está! Como hemos visto en esta línea, en la línea 16, ese método run por defecto lo que hace es llamar al run del runable. ¿Se entiende esto más o menos? Ok, estad por mí. ¿Y si redefino, extiendo la clase thread y redefino el método run para que haga otra cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al pobre reloj 2 si... o al pobre reloj 1 si yo en lugar de new thread hago new de subclase de thread? Y subclase de thread redefine el método run para que haga sistema printline hola. Exactamente. El objeto de tipo thread, de tipo subthread que yo he creado, será un objeto que tiene dos operaciones run como mínimo. La que yo he redefinido en subthread y la de thread, ¿se entiende? La de thread invocaba el run de runable, del objeto que le he pasado, pero yo la he redefinido para que diga hola. Nadie va a hacer lo que... nadie va a ejecutar el método run del runable, del reloj 1. Simplemente va a decir en un thread aparte hola y va a terminar. Algunas veces vais a ver ese mecanismo. En lugar de ser buenas personas y crear objetos de tipo runable, algunas veces vais a ver lo que es otro abuso de la herencia, subclasificando la clase thread. ¿Por qué? Porque el método start ejecuta el método run de la clase thread, que es a su vez quien ejecuta el método run del runable. Pero si yo redefino ese método run para que haga otra cosa, ¡hey! Estoy obteniendo el mismo resultado. ¿A costa de qué? A costa de crear una clase más, un tipo más, que es un thread. Nosotros no subclasificábamos por motivos técnicos. Nosotros subclasificamos para definir la realidad. Si subclasificas thread, que sea porque le quieres dar algún mecanismo extra a esa subclase, algo que aumente el significado de thread, que le aporte más atributos, que le aporte más operaciones, más semántica, una semántica más concreta. Nosotros no poníamos... Si tienes la clase persona, a nadie se le ocurre subclasificar persona en Javi extends persona. Lo que haces es cambiar el valor del atributo nombre de un objeto de tipo persona, ¿se entiende? Si yo subclasifico personas, por ejemplo, porque quiero dar más semántica, empleado extends persona. Si subclasificáis thread, que sea porque le queréis dar más semántica al concepto de ejecución, línea de ejecución, al concepto de hebra. Pero lo vais a ver a menudo, porque funciona igual. Tú subclasificas thread y redefines el run y tienes el mismo efecto. No está mal esto. Creo que si le dais un par de vueltas al vídeo, os quedaréis fritos. Pero si lo pensáis un poco, tiene su lógica. El mecanismo que yo os aconsejaría es implementar runable. Además hay un tema, si una clase tiene como superclase thread, no puede tener otra superclase distinta. Cambio, si tiene como superinterface runable, si la implementa, puedes implementar todas las interfaces que quieras más y además puedes subclasificar lo que tú quieras. ¿Se entiende más o menos? Es decir, start, ¿qué método invoca? El run de thread, que a su vez invoca el run del runable que le he pasado. Qué buenos sois, joder. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Un start? En lugar de un run. ¿Y quedará claro esto? Ahora sí que tenéis... ¿Cuántos threads tenéis cuando llego a la línea 18? Eso es. Tenéis main y R2. R1 y R2, exacto. Breathe. Lo vuelvo a hacer. Hey, ahora sí. ¿Dónde está el fin? Arriba. ¿Por qué? Porque el thread main, ahí está,
El thread main ha hecho lanzo uno, lanzo otro, y he sido ejecutando, system preline fin, ya he terminado. ¿Vale? Evidentemente esto es el concepto de ejecución asíncrona. Tú lanzas esto y ya está. ¿Puedo invocar el método run de thread? Sí. Puedo invocarlo como un campeón y no voy a hacer nada especial. ¿Vale? Para arrancar una hebra nueva hay que usar el start, que es quien tiene la magia. Y ahí sí que hay magia, o sea, ahí sí que hay enlace directo, línea directa con la máquina virtual. No es código Java lo que arranca la hebra nueva, porque necesitas pedirle a la máquina virtual que le pida al sistema operativo que genere una hebra. Esto tiene un tema interesante. Javi, ¿quieres decir? Javi, ¿estás dient que la implementación de threads, de hebras, depende de el sistema operativo en el que estás ejecutando Java? No puede ser, Javi. Sí, sí que lo es. Si tenéis sistemas operativos con mecanismos distintos de hebras, vuestra aplicación se va a comportar diferente. ¿Vale? Y esto era súper evidente si ejecutabais Java en Linux y en Windows hace 8 años o 10 años. La implementación de concurrencia de Windows, Windows, no sé si 98, pero XP para arriba seguro, era mucho mejor que la implementación de Linux, pero mucho mejor. Y tú veías que la implementación, la aplicación se ejecutaba distinto. ¿Por qué? Porque las hebras se comportaban de manera diferente. ¿Vale? Ahora ya no, ahora en Linux y Windows no tenéis este problema. Si metéis en otros sitios extraños, por ejemplo, sed aventureros y probad Java en AS400. ¿Por qué? Por morbo. Usará la forma de concurrencia de AS400, que es diferente. ¿Vale? Hay gente que ejecuta servidores de aplicaciones enteros en una AS400. Por morbo, me imagino, o por justificar el precio de esas máquinas, es que no lo sé. No sé quién podría estar tan tarado como para hacer algo así. El AS400, o como se llamen ahora, creo que ya no se llaman ni AS400, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues tiene máquina virtual Java. Puedes intentar ejecutar cosas en Java allí. Ay, teniendo que meterse en Java. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Mirad esto que hago ahora. Mirad, no os lo perdáis. Esto es muy chulo. Javi, no compila. Esperad, ya sé que no compila, pero mirad. ¿Lo escucháis vosotros también? Vale, vale. Mirad. Mirad qué bueno este join. Es muy chulo. Primero, muy importante. ¿Qué thread ejecuta esta sentencia? El thread del... Dale al altavoz. No te preocupes. El thread del main, exacto. ¿Vale? El thread del main es quien ha... Sí, ¿no? O sea, ¿no es el thread del main quien está ejecutando todo esto? Perdón, que me estoy yendo del micro. ¿No es el thread del main el que está ejecutando todo esto? Es el thread del main. ¿Vale? Quien ejecuta este join es el thread del main. A quien afecta es al thread del main. Y esto lo que le dice es, oye, thread del main, espera a que termine el thread 1. De manera que, ¿qué estoy haciendo si pongo esto? Thread 1, thread 2, join. ¿Qué estoy haciendo? No bien. ¿Quién ejecuta estas dos operaciones? El thread del main, ¿verdad? Eso es. Si llego a esta línea, la línea 19, sé seguro que ha terminado el thread 1. Y si llego a la línea 21, sé seguro que ha terminado el thread 1 y el thread 2. Espero que terminen esos threads. ¿Cuándo va a salir el fin ahora? ¡Oh! A ver, qué buenos. Y diréis, Javi, ¿por qué no te compila, maldita sea? Porque genera excepciones. Nuestra amiga Interrupted Exception. One more time. ¿Os enseño esto o no? Va, sí. La mitad de vosotros ya lo sabéis y esa es la única razón por la que os enseño algo que tiene más peligro que una piraña en un bidet. Tú te pones aquí, picas control 1, vas una para abajo y le enchufas y ya está, ¿vale? Siempre me ha parecido una imagen muy gráfica, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya veis, control 1, una para abajo, enter, ya está. Control 1 te saca como si picases en la bombillita. La bombillita es horrible, porque lo único que consigue es que compile. Después puede que haga lo que tú quieres o no. ¿Vale? Así que id con mucho cuidado. Pero con control 1 no tienes que irte con el ratón a la bombillita y bla bla bla. Es de los pocos atajos de Eclipse que tienen sentido común. Control 1. Sí, sí, ya está, sí, con una mano lo puedo hacer. No se ha dado otro caso así. Tienes que tener una bombillita a la izquierda. Es lo mismo. ¿Vale? Es la forma de picar en la bombillita sin tener que irte al ratón. Molto bene. ¿Qué más os iba a comentar? Si le dais un play ahora, no dejéis de darle un play. Vamos a darle play. Inicio. ¡Oh! El thread main llega a los join. Y hey, aquí ya hemos pasado los join. Fin. Ya ves, ya sabemos todo lo básico de... Ya sabemos todo lo básico de... sobre threads. Pero no tendría que primero ejecutar el thread uno y después. Muy buena pregunta. ¿No tendría que seguir el mismo orden en el que hemos hecho el start? No. Ni siquiera podemos predecir exactamente cuánto tiempo van a tener cada uno para ejecutarse. Aunque tengan la misma prioridad. Tú puedes dar prioridades distintas a los threads, ¿vale? Pero aunque tengan la misma prioridad, ni siquiera puedes estar completamente seguro ni en el orden en el que se ejecutan, ni el tiempo exacto que van a estar en cada uno de ellos, antes de pasar al siguiente. Y fin de la historia. ¿Vale? No le deis más vueltas, no es determinista. Hay un tipo de Java que se llama Real-Time Java, que es una máquina virtual especial que te garantiza esas cosas. Que en teoría, yo quiero creer que la gente tiene sentido común para no hacer esto. En teoría se usa para programar, por ejemplo, aviones, ¿vale? Que no puedes tener indeterminaciones. El Java habitual no puedes determinar. No puedes saber qué se va a ejecutar antes, ¿vale? Dime. El join es que El join lo que hace es... Este join, por ejemplo. ¿Quién ejecuta el join que tienes ahí? ¿Esa rutina, esa operación, ese método? El main. Pues el thread que se está ejecutando en ese momento, que en este momento es el main, se queda parado como si hiciese un sleep. Pero tú no le determinas el tiempo que va a estar haciendo la pausa, sino que se queda parado al menos hasta que termine el thread 1. ¿Ok? Hasta que el primer thread que está ejecutando el reloj 1 termine. Y claro, si te vas a la línea 29 y has hecho el join sobre el thread 1 y sobre el thread 2, ahí puedes estar seguro de que los dos threads han terminado. También puedes hacer otra cosa si quieres, que es especificar un número de milisegundos. Dile hasta que termine o pasen 500 milisegundos como mínimo, lo que tú veas antes, ¿vale? Ok, ahora voy a parar. Uy, perdón. Ahora voy a parar y luego haremos el ejemplo. Ya veréis, el siguiente ejemplo es más sofisticado y más divertido que este.